A continuación, nosotros quisiéramos anunciar la conversación con un personaje que ha estado fuera de los medios durante algún tiempo. Nosotros con Melanio Paredes podemos hablar muchísimas cosas, podemos hablar de educación, podemos hablar del 4%, podemos hablar del PLD, podemos hablar de las próximas elecciones, pero yo quisiera con el licenciado Paredes tratar un tema. Como nosotros, este programa se metió en la lambada, en la fiesta, en contra de Melanio Paredes con respecto a las modificaciones del famoso ascensor que llegaba el carro hasta su oficina, el caso de los libros. Eso lo difundieron los medios. Bueno, estaban todos los medios, pero nosotros nos metimos. Y el desayuno, todas esas cosas que ocurrieron de la administración. Yo quiero limitarme, Melanio, a que tú nos aclares, que está en tu libro, pero que todo el mundo no compra un libro y lo lee, sobre la urdimbre de las conspiraciones. La salida de Melanio Paredes de Educación, ¿se debió a una conspiración o se debió a un cambio rutinario necesario porque nadie ha sido ministro de Educación de por vida? Adelante. Muy buenos días, Julio. Machi te decía, y a los amigos televidentes, Machi decía, se difundió por los medios. Es un buen pie de amigo. ¿Qué medios? ¿Qué medios se lo inventaron? Y debo hacer aquí una infidencia. Es uno de los diarios que tiene interés en el negocio educativo, debo decirlo así. Porque precisamente reclamamos al director de ese medio, un amigo, un viejo amigo, bienvenido a Álvarez Vega, por la perversidad de que se hizo eco ese programa. Y sin embargo, en este país es muy difícil que un medio se contradiga o se desdiga. Sin embargo, semanas más tarde, Bienvenido, que es un hombre cristiano, tengo entendido, visitó la dirección de cultos del Ministerio de Educación, que está en la 4ª planta del edificio de la sede central. Y un amigo común me confió... ¿Siendo usted ministro? Siendo yo ministro. Un amigo común nos confió, una semana después de que ese periódico sacara la información del supuesto ascensor, él le comentó a ese amigo: tu ministro, esa persona trabaja conmigo, tu ministro tiene razón, esa sede es un chiquero y él debía hacer algo por eso, porque es la dignidad de la educación nacional que está ahí. Bueno, era la sede del año 50. Así es, en el 53 la construyó Bebecito y Balaguer siendo ministro de Educación. Pero resulta, Julio, Machi, amigos televidentes, que justo al lado se habían invertido 2.000 millones de pesos reparando el Palacio de Bellas Artes. Y yo recuerdo que le comenté al presidente, porque se veía este palacio encendido y al lado la sede del ministerio oscura, y le decía: presidente, hay que hacer algo con ese edificio porque ahora hay un contraste muy grande. Y me decía: ciertamente, uno pasa por ahí y ve la diferencia. Y como ustedes saben, con menos de un 2% del Producto Interno Bruto en inversión en educación, con presión de construcciones de construcción de escuelas, yo no tenía un centavo. Y aproveché a un contratista, un viejo contratista del ministerio, que construye escuelas, y le decía: tú puedes ir reparándonos esto por piso y veremos si hacemos economía en el transcurso para pagarte. Y efectivamente así se comenzó. Y cuando Bienvenido Álvarez Vega visitó el ministerio, apenas estábamos trabajando. ¿Ese contrato lo dio a usted o lo dio Leonel a un militar? ¿Cómo es? Ese contrato de la remodelación, ¿lo dio a usted o lo dio el presidente a un militar amigo de él? No, lo discutimos. O sea, fue el ministro, me presentaron a esta persona que trabajaba con nosotros y él lo hizo, lo fue haciendo por parte. Lo que se hizo en el ala sur del edificio, porque es un edificio de mármol, por fuera muy, muy opulento, se construyó una estructura de vidrio para no romper con la estructura, y por ahí se hizo un acceso a la parte sur del lado de Bellas Artes, porque el Ministerio de Educación siempre tuvo una sola entrada y una sola salida. El frente. Y de ahí se inventaron el tema del ascensor. Una entrada angosta, con una escalerita que está ahí. Yo llevé a los medios muchas veces, pero como decía el amigo, un viejo amigo periodista, ciego el que no quiere. No, 3 palabras:
colocada de manera diferente, pueden causar impacto. Un titular de un periódico que diga perro muerde niño no es noticia. Si tú inviertes y dices niño muerde perro, todo el mundo compra el periódico. Entonces, después que ya había salido la infamia, era muy difícil recoger eso. Pero tengo por lo menos la satisfacción de que el director de ese periódico dijo, eso es un verdadero chiquero. ¿Lo dijo por el periódico? ¿Ah? ¿Lo dijo por el periódico? No, se lo confió a una persona. Doctor, los libros. Efectivamente, en estos días, a propósito del Pacto por la Educación, hemos visto, y hoy justamente en la prensa, opiniones sobre cuáles son los problemas fundamentales de la educación dominicana. Yo soy parte del decreto que el presidente Danilo Medina invitó a una serie de sectores y personalidades para trabajar por el Pacto por la Educación. Pacto por el que nosotros habíamos hecho esfuerzo en el 2010, antes de mi salida del ministerio, para consensuar una serie de temas en debate. Este es el país en que más se diagnostica y más consenso se hace. Nos hemos quedado toda la vida en discusiones, en consenso, pero finalmente lo que se acuerda se queda en los anaqueles de las bibliotecas. Porque el presidente Fernández convocó aquí en el 2005 a un pacto por la educación. Convocó para elaborar los planes nacionales de educación que se elaboraron a partir del 2008. Y también el presidente Fernández consiguió la colaboración de los países de la Organización para el Desarrollo Económico, OSD, hicieron un diagnóstico de la educación dominicana. Pareció esa síntesis que tú haces, Julito. Decía en un solo párrafo, esos especialistas que vinieron de Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Australia, y tuvieron 2 años, entre 2005 y 2007, haciendo el diagnóstico de la educación dominicana, que la reforma en educación debe ser grado a grado, con maestros contratados, cualificados, por una sola jornada de trabajo de 5 horas, no de jornada extendida de 5 horas, con libros de texto entregados a tiempo y padres de familia involucrados en el quehacer de las escuelas, en ambientes acogedores. En un párrafo lo dijeron todo. Ahí está todo. Sin embargo, insistimos en consultar, en consensuar, y aquí nos quedamos eso en el consenso. El tema fundamental. Y era muy difícil, Melanio, decir, tú no puedes hacer un castillo sobre arena, porque se va a derrumbar. Así es. ¿Cómo es posible hacer educación sin alfabetización? ¿Por qué no comenzamos y quitamos toda esa educación superior y hasta el bachillerato, pero primero enseñamos a leer? Oye, si era tan fácil que ya en menos de un año hay 2 o 3 promociones de alfabetizados. ¿Por qué no se le ocurrió a ustedes eso? Recuérdate mi programa Patria Letrada. Yo convoqué a un programa de alfabetización que decía, los países que lo lograron, Cuba, Nicaragua, lo hicieron en momento de auge revolucionario. Los que no, porque han tenido sistema educativo sólido desde el siglo pasado, Chile, Argentina, y lograron alfabetizar su población. En el caso nuestro, decía, requerimos una voluntad de toda la sociedad. Ahí sí era necesario consultar que en las empresas, en los sindicatos, en los bancos, donde quiera que haya un analfabeto en tu hogar, pudiéramos emprender esa jornada. Y yo convoqué al programa de alfabetización Patria Letrada. ¿Quiénes no eran, hubo recursos y no avanzó? ¿Quiénes eran los perjudicados del programa de los libros de texto? ¿Quiénes se perjudicaron? Tú lo has señalado. Hicimos todo el esfuerzo en lo que es la educación temprana. Nosotros comenzamos y los textos integrales iban orientados desde el primer preprimario, que entran los niños de 5 años, hasta el 4º grado, que él llamaba el primer ciclo de básica. Porque lo que no se hace en esos años se pierde. Si tú no alfabetizas bien, Julito, tú recuerdo, y Machi, déjame recordar, y dice, su maestro es alfabetizador. Yo recuerdo. ¿Quién nos enseñó a leer? Me enseñó a leer. Todo el mundo sabe quién nos nos enseñó. Y el enseñó que no aprende en esos años va a arrastrar ese lastre por el resto de su escolaridad hasta la universidad. Entonces, por eso he defendido y apoyado la propuesta del presidente Medina de que ella aprende contigo. Pero esa es la deuda con el pasado. Esos son los de 15 a 50 años que no aprendieron a leer y escribir. Pero ahí hay 150.000 niños que están a los 5 años, que si tú no haces el énfasis en que se alfabeticen bien, serán los nuevos analfabetos de mañana. Por eso es importante centrar
todo el esfuerzo de qué y cómo aprenden los niños y las niñas en esos años. Lo otro viene por añadidura. Si tú logras alfabetizar bien a esa legión de niños y niñas, lo que viene después es una tarea más fácil. La salida de Melanio Paredes fue multifactorial o tú lo señalas con la gente de los libros, el poder económico. Multifactorial. Intervinieron las multinacionales del libro por una evaluación que hicimos, está contenida. Y ellos no se podían beneficiar de lo llamamos solito. La propuesta fue porque yo conozco lo que es la gobernabilidad en un país como este y qué sectores económicos están vinculados a la impresión y a la edición de libros oficiales de texto en este país. Y aquí se gastan miles de millones de pesos en esos materiales. Incluso desde los primeros gobiernos de Fernández, que comenzó a entregarse los libros gratis en las escuelas. Pero un hombre que viene de... Y la editora más grande de aquí, ¿no estuvo involucrada con las multinacionales en eso? En el título sobre el timbre de conspiraciones, yo hablo con pelos y señales. Y señalo, efectivamente, que esos sectores jugaron un papel fundamental, aliado a determinadas academias del país, que también están vinculados a la elaboración y comercialización de libros de texto. Esto naturalmente tuvo también su ambiente favorable en los anillos políticos que generalmente se crean y que son el resultado, como siempre dijo el profesor Juan Bosch, de esos celos, de esas ambiciones de poder que se dan en los propios partidos políticos. De manera que hubo sectores externos y sectores internos que participaron de la conjura, no contra Melanio Paredes, sino contra un proceso de reformas que el tiempo ha venido dando la razón. Tú encuentras hoy uno de esos medios hablando de la transformación curricular. Fue lo que quisimos hacer. Ahora se está hablando de adecuación del currículum 3 años después. Hemos perdido 3 años, porque el propósito fundamental nuestro era adecuar un currículum que no se aplique en la escuela dominicana. Ese tema, Melanio, con respecto a las 3 grandes quejas de los padres: unificación de texto, precio de los textos y cambio constante, ¿estaban resueltos en ese? Estaban resueltos. Los 3. Pero hay algo más fundamental todavía. El Consejo Nacional de Educación, ¿cuántas veces se reunió para eso? El Consejo Nacional de Educación tuvo desde junio del 2009 que presentamos todo nuestro plan en un Consejo de Educación ampliado donde estaba la sociedad civil. Recuerdo que estaba Celso Marrancini, que era presidente de Educa, y presentamos con lujo de detalles en el Salón Encilia Pepín del Ministerio todo lo que pretendíamos hacer y lo que estábamos encaminados a hacer. Pero ese propio consejo aprobó todo, aunque luego se desdijo porque hubo una decisión política. Y luego, finalmente, a mi salida, entonces, ahora se está retomando de nuevo. El Consejo de Educación acaba de aprobar la adecuación del currículum en preprimario, que fueron los grados que yo trabajé, y los 3 primeros grados de básica, ahora llaman primaria de nuevo, con mi fundamental aporte en el proceso, que fue la elaboración de unos indicadores de logros. ¿Qué son indicadores de logros? Los aprendizajes esperados para niños por edades y niveles. Esos indicadores de logro son los que te dicen a ti a lo largo del tiempo si estamos cumpliendo o no con esos objetivos educacionales. Tú fuiste maestro, Machi, lo recuerdas. Eso se aprobó, lo rechazaron y ahora se están reincorporando. En el contenido del libro álbum, que parece que no lo vio nadie, empezaron unos intelectuales a señalar los hierros, los gazapos, los estropicios, y nadie respondía. Sí se respondió, pero la borrasca mediática, que sabes que aquí hay pero hay algo que usted dijo hace un momentito. Dice: yo conozco los poderes fácticos y no soy ningún tonto para hacer unilateralmente, pero había más. El presidente de la República de la época es un intelectual y es un académico. Entonces, no es verdad que cada 5 minutos, literalmente cada 5 minutos, su ministro de Educación, su compañero de partido y su compañero de tendencia, no es verdad que no le consultara y le comunicara
todos los pasos que se iban a dar. El presidente conocía acerca de esa reforma educacional. Felizmente. ¿Y por qué él no lo apoyó más? Felizmente. Y cedió a la presión. Desde junio del año 2007, yo era ministro, secretario de Industria y Comercio en ese entonces, fui parte de una comisión de estrategia de comunicación gubernamental que se reunía cada lunes en el Palacio Nacional. Era la especie de comité político del gobierno. Sí. Recuerda que en ese momento estaba todo el tema de la crisis petrolera, la crisis de los alimentos, vinieron las epidemias, la H1, y el presidente convocó a este equipo para ir fijando los temas por semana. Estábamos algunos que éramos ministros, otros no ministros, estaba el presidente del Senado y estaban los asesores del presidente. Y su llegada a industria, porque está bien, yo entiendo lo de educación, pero ¿cómo llega a industria si usted no es empresario? Sí, pero soy economista. Y efectivamente, ese año que fue duro, fue un año difícil, pudimos torear la crisis. Desde ese año hasta junio del año pasado, aún saliendo de ministro, yo fui parte de ese equipo, 11 personas que se reunían cada lunes con el presidente. Allí debatíamos este tema. Allí yo llevaba al presidente al tanto de esto. Y en la inauguración del año escolar en Pastor Abajo, Santiago, que hicimos un moderno politécnico en esa comunidad, cuando hicimos el despliegue de los recursos que estábamos utilizando, que allí el texto integrado era una especie de guía articulador para utilizar la televisión educativa, los vídeos, los laboratorios de computadora, porque hoy los niños y las niñas no solamente leen al Quijote de la Mancha o un libro de 400 páginas, los muchachos googlean, los muchachos se van a las bibliotecas virtuales. Y lo que planteaba el texto integrado era eso. Los contenidos que necesitaban ampliación, había un hipervínculo que lo mandaba a una biblioteca o al laboratorio de computadora, o tenía un video, o teníamos televisión educativa, para lo cual ya nos asociamos a un canal satelital que transmite programas educativos. Una buena clase modelo o un experimento de biología o de química la podía ver el alumno y la podía ver el maestro y aprender ambos. Todas esas informaciones estaban, y el presidente dijo en ese momento que había comenzado la revolución educativa en República Dominicana. Doctor. Y luego lo manifestó también en Nueva York. Naturalmente hay un problema de gobernabilidad y esa presión de los poderes fácticos, recuérdate que no se quedó ahí. Vino todo el tema del desayuno escolar. No tenía que ver nada con lo pedagógico, porque un Ministerio de Educación no puede dedicarse también a revisar toda la cadena sanitaria, todo el tema de... Pero nada más pasó en el gobierno suyo. No, ahora acaba de pasar. Ahora acaba, eso no ha ocurrido siempre. Pero no, acuérdese que fue una cadena corrida de problemas sanitarios. Y el propio presidente instruyó a los organismos de seguridad del Estado a que investigara que estaba corrigiendo. Y llegó a hablar de sabotaje, Julio. Un tema muy personal. Algunas personas beneficiados de contratos de la Secretaría de Educación, algunos amigos que no tienen nada que ver con negocios, se han acercado y dicen, ustedes fueron injustos con Melanio Paredes. Nosotros no, nosotros nos llevamos de las cosas que palpamos. Entendimos que el problema de los libros de texto no se llevó al nivel, que eso debió manejarlo el Consejo. Lo manejó el Consejo, Julio. Y no solo eso. La pregunta es, de todo eso que pasó, ¿qué es lo que personalmente le molestó y le dolió más? Con la palabra que usamos los dominicanos, ¿qué fue lo que más le dolió? No la destitución, porque sabía un día se entra y un día se sale. Lo digo en el libro incluso. Lo que más me dolió es que se atrasó un proceso de reforma bien llevado, que no había que concertarlo. Porque es decir, que las cosas no se hicieron mal ni regular, que usted entiende que hizo bien. Si me tocara de nuevo, yo repetiría, porque en definitiva en este país el sistema educativo está suficientemente diagnosticado. ¿Qué hacer? Está claro. ¿Qué aprenden los niños? El currículum. Y cómo enseñan los maestros, lo pedagógico, lo metodológico. Ahí hay que hacer todo el énfasis. Y nosotros lo hicimos. Fue 2 años que trabajamos en el modelo. 2008, 2009, trabajamos en establecer los indicadores de logro y en establecer las líneas de acción. Un plan que está ahí. Y repito, el tiempo ha venido dando la razón. Todo lo que planteábamos se está cumpliendo. El tema de los libros de texto, decía un hierro, óyeme, si se analizan los textos tradicionales en este país, no hay uno solo que esté circulando con la aprobación
y con la evaluación requerida. Desde el 2005 aquí no se evalúa un solo libro de texto tradicional y ahí hay cualquier cantidad de cosas que deben ser corregidas. Y cuando lo intentamos hacer con evaluadores sin rostros, o sea, nos fuimos a buscar evaluadores que no entraran en connivencia con los autores y las multinacionales. Ese fue un detonante, porque más del 51% de los textos de 715 materiales evaluados fueron reprobados. Siguen en el mercado sin evaluación y sin autorización expresa del Consejo de Educación. Para nosotros terminar, Melanio, nosotros tenemos historia vivida, no leída, de la educación dominicana. Y sabemos bien que así como la AMD tiene en su currículum todos los expresidentes una huelga, todos los secretarios generales del ADP pudieron tener una huelga. Sin embargo, vimos que algunos ministros no le hicieron ningún tipo, hubo paz escolar, como decíamos. A mí no se me hizo una huelga. Sin embargo, hay como un pacto educativo entre los diferentes partidos. Usted puede encontrar problemas en todas partes, pero en educación y en agricultura hay como una clase magisterial que son Jacqueline reformista, Jacqueline Malagón, o de Dona Rí, y Belice y Milagro PRD, Ligia, Alejandrina y Melanio PLD. Pero no han tenido grandes diferencias administrativas, han más o menos seguido ciertas normas y no ha habido una oposición férrea a esas administraciones de parte de la oposición. ¿Existe un pacto no firmado entre las organizaciones políticas dominicanas? Hay como un interés en materia educativa, porque de una forma u otra, Belice fue del sindicato, yo también fui del sindicato, las compañeras... No es la UAS lo que pesa ahí, no es su paso por la universidad. En gran medida también sí, esa visión uasdiana estaba muy presente en Ibelice, Ligia, Alejandrina, que fueron todas... Y hasta en los viceministros, porque recordamos también a... Yo lo que pienso sí, incluso a mí me correspondió convocarlos a todos, comenzando la gestión en la casa de Jacqueline Malagón. Y fueron todos y todas menos la de mi partido. Fue desde Gómez Bellé, fue Andrés Reyes, fue la propia Ibelice, y tuvimos un encuentro, porque en definitiva todos hemos de alguna manera padecido del mismo problema. En aquel momento la falta de recursos, un sindicato no siempre bien sintonizado con la máxima que debe ser la lucha por una mejor educación y a través de eso de mejores condiciones de vida y de trabajo para ellos, que es innegable. O sea, la calidad de un sistema está ligada a la calidad de su docente. Y la gestión de la Pimentel, que puede ser una buena maestra, pero no necesariamente una gerente. ¿Cómo usted la califica? Llegó en un momento para paralizar todo lo que yo estaba haciendo. Y era una decisión política. O sea, hubo la decisión de parar lo que está haciendo Melanio. Y fue en esas condiciones. ¿Una decisión de ella o de Leonel Fernández? Una decisión política de alguna manera mediada por la presión de poderes fácticos. ¿Los programas de educación se discuten en el partido o cada presidente traza su propio programa? Desde el año 1982 hasta el año 2004, los programas educativos se discutían en el partido. Y de esa comisión estaba Ligia Amada, Alejandrina, Melanio Paredes, Josefina Pimentel, Marisa Rossi y otros. O sea, cuatro de los que participábamos en la elaboración de esos programas de gobierno ya hemos sido ministros. Sin embargo, 2008 no se discutió un programa de educación y para el 2012 tampoco. Lo elaboró una comisión que trabajó Gustavo Montalvo. Yo pienso que ese es uno de los temas que el partido tendrá que restaurar ahora en su Congreso, porque el PLD siempre fijó posiciones sobre el tema medio ambiente. Aquí pasó los Haití, se pasó Miranda y el PLD no dio ni una sola palabra. Aquí se discutió la Constitución de la República, el problema del aborto, el derecho a la vida, y el PLD al contrario. En el hemiciclo se dieron confrontaciones entre legisladores nuestros. ¿Usted está bravo con su partido? No, yo lo que digo es que el partido tiene que restaurar esa condición. Óyeme, aquí los gobiernos no son de una persona, son del instrumento que es el Partido de la Liberación Dominicana. En un país así, tú no puedes hablar de revolución. Revolución en un país conservador. Porque eso es conservadurismo. Eso es conservadurismo, así es.
Entonces, Y yo lo que pienso son de los reclamos que he hecho público a mi partido. Mi partido llegó al poder mediante una alianza con sectores conservadores. Es lógico que a ese sector conservador, como decía Julito, lo recuerdo textualmente, los PLDistas no lo contaminó. van a morir organizaditos, sin contaminados, para llegar al poder. Parece que le hicimos caso a Julito, tomamos el pañuelo y nos lo pusimos en la nariz, solo que nos dejamos arrastrar por esas posiciones conservadoras. Y hoy, y le doy una infidencia, recuerdo que unos legisladores Pero los resultados han sido buenos. No. Tú has sido ministro dos veces del gobierno. Yo he tenido y el gobierno tiene 12 años en el poder. Pero mi Solo problema eso. no es ese. Mi problema que, es... el Partido Reformista no podía contaminar políticamente al PLD. eh, No tenía cómo. Exacto. Yo lo que digo es, no es posible que en materia de migración, en materia de nacionalidad, en materia de derecho a la vida, sean otros los que le fijen las posiciones al PLD. Bien, nos vamos y vamos a dejar pendiente porque al final Melanio planteó el tema que dijimos al principio, de política, de PLD y de lo que nos espera. Yo creo que Melanio siempre ha traído un mensaje diferente. Gracias. Yo espero ser invitado con más frecuencia que hablemos de eso. Gracias. Debemos-